En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios les bendiga. Me siento bendecido, honrado de poder compartirles una palabra. Y como seguramente lo he dicho en varias ocasiones, es una responsabilidad el poder predicar, sí, pero lo hacemos con temor, con humildad, porque entendemos que el Señor nos ha confiado esta labor. Y por eso quisiera también agradecer a todas las personas que oran por nosotros, a quienes comprenden de que hacemos lo que podemos y dejamos a Dios el resto, a quienes colaboran con nuestro ministerio. Y también quisiera agradecer las muestras de gratitud y de afecto que recibimos de diversos lugares donde el Señor ha puesto al aire nuestra voz. Gracias, de todo corazón, gracias. En primer lugar al Señor, pero también gracias a usted. Porque si estamos aquí, es solamente obedeciendo un llamado del Señor, nada más. Y lo hacemos con amor, con responsabilidad, con temor a Dios, sabiendo que un día daremos cuenta. Por eso estamos aquí. Quiero invitarle a que ponga atención para que pueda recibir la palabra del Señor. Pues tú me amaste a mí, eres grande, Dios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 11, dice la palabra del Señor: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Más alto que el cielo, eres grande, Dios. No hay nada que sorprenda a Dios. Recuerde que el Señor ya estuvo en nuestro mañana. Recuerde que el Señor, lo dice su palabra, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y nada sorprende a Dios. Dios sabe todo. Y Él sabe hacer las cosas perfectas porque Él es perfecto. Dios no puede ser mejor porque Él es perfecto. Entonces Él sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Él sabe cómo conducir nuestros pasos a su voluntad. Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros, por más que nosotros hoy día tengamos hasta quizás una opinión diferente a lo que es la voluntad de Dios. Pero Él sabe, porque Él conoce todo. ¿Sabe? Y meditando en diversos acontecimientos, no solamente en lo más reciente y que conmueve al mundo, sino que en nuestra trayectoria de estos últimos años y los últimos meses, mirábamos que necesitábamos urgente como iglesia volvernos a Dios. Es curioso esto. Sí, usted podría decir, pero ¿cómo como iglesia tenemos que volvernos a Dios? Sí, volvernos a la palabra, considerar realmente a Dios en todos nuestros caminos, vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida que honre a Dios. Y con mucha preocupación
y vive el Señor, y el Señor está presente en esta exposición, en esta reflexión. ¿Sabe? Mirábamos sucesos que estaban aconteciendo y que nos remecían, pero como también nosotros como iglesia parecíamos no reaccionar frente a sucesos graves que estaban atentando en contra de los principios que Dios estableció, que estaban atentando en contra de la familia, y cómo todo parecía estarse, como quien dijese, desbandando, saliéndose de los límites, como que ya no había límite. Entonces, con mucha preocupación conversábamos y mirábamos la grave crisis que enfrenta la familia. Alguien podría decir, sí, la cosa está complicada en el mundo, pero era sorprendente porque era una crisis que no solamente afectaba al mundo, sino que también a las familias de la iglesia. Cómo nos fuimos adentrando en una mentalidad, en una forma de vida extra bíblica, fuera de la Biblia, porque nos comenzamos a acomodar a cómo hace las cosas el mundo, en circunstancias que la propia Escritura dice que no nos conformemos a este siglo. Otras versiones reemplazan la palabra siglo por la palabra mundo. No tomen la forma de vida, de pensar del mundo. Y justamente estábamos haciendo eso. Hasta algunas semanas conversaba con una persona que tiene una responsabilidad en el área formativa en una congregación grande. Y les decía, si aquí Dios no hace algo frente a este panorama, la cosa se ve muy, muy difícil para los próximos años. Antes que se desatara en el mundo esta pandemia, la cosa se ve complicada, porque uno veía que había un vacío muy grande en el área formativa. Uno veía que nos estábamos volviendo en, como quien dijese, profesionales del culto. Nosotros íbamos al culto. Y lo grave, porque alguien podría decir, bueno, pero ¿qué quiere que hagamos si la Biblia dice que tenemos que congregarnos, tenemos que ir a la reunión? Sí, es verdad. Pero ¿dónde está lo grave? Es que vayamos al culto y que nuestra vida no lo sea. Ahí está lo grave. Y ahí está lo que ha quedado manifiesto. Profesionales del culto, y nuestra vida no era un culto al Señor. Es más, si quiere que se lo diga fríamente, doble vida. Una doble vida. Porque canciones de el culto, canciones de iglesia, lenguaje de iglesia, conducta de iglesia, vestimenta de iglesia, vida de iglesia y vida fuera de la iglesia. Entonces eso estaba produciendo un vacío súper grande, porque estábamos en las reuniones y participábamos en las reuniones que tenemos que hacerlo. Insisto, si la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Sí, eso hay que hacerlo. Pero nuestros hogares, en muchos casos, era una realidad muy diferente. Porque pese a que quizás en tu congregación, en nuestras congregaciones, orábamos al final de la reunión, Señor, nos despediremos el uno del otro, pero no nos despediremos de tu presencia. Sin embargo, ahí para muchos se quedaba Dios. Ahí se quedaba el tiempo de adoración. Ahí terminaba esa comunión con Dios, porque la vida, después de esa oración final, después de despedirse de la reunión, pasaba a ser diferente. Conversaba con una persona y me decía, la Santa Cena no es para compartirla en las casas. Eso no se tiene que hacer en las casas, eso tiene que ser en los templos. Y sabe, ahí está el problema. Ahí está la crisis. Porque nosotros separamos las cosas. Nosotros decimos, esta cosa es para el templo, pero esto no, para la casa no. Entonces, vuelvo a decir, pasamos a tener una conducta de iglesia, una conducta de culto, más bien dicho, y una conducta fuera de la iglesia. Eso hoy nos pasa la cuenta. Eso hoy nos hace ver nuestra realidad.
Y nos hace eco las palabras del Señor Jesucristo que le dijo a una de esas 7 iglesias, ahí en el Apocalipsis. Dice, tienes nombre de que vives, le dijo, pero estás muerta. Una de esas iglesias decía, soy rico, no tengo necesidad de nada, en todo me he enriquecido. Y el Señor le dijo, yo te digo que eres pobre, ciega, desventurado. ¿Se fija? 2 ópticas. Pero ¿cuál es la que predomina? La de Dios. Entonces, meditando en lo que yo le decía, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hemos condicionado ciertas cosas al templo y otras cosas no? Es que es el momento de llevarnos, y entiéndame esta expresión, de llevarnos la presencia de Dios a nuestras casas. Es el momento que nuestras casas, que nuestras familias se conviertan en un lugar de bendición y de presencia de Dios. Es el momento, es el instante de llevarnos a Dios de regreso donde nunca lo deberíamos haber sacado de nuestros hogares, de nuestras familias. Si fíjese a lo que hemos llegado, a lo que yo le decía. Pero esa música es música de iglesia. Otros la hicieron peor. Otros comenzaron a adaptar y llevarse el mundo a sus congregaciones. Y sé lo que estoy diciendo. Y si alguno de ellos me está escuchando ahora, que metieron música no cristiana, música del mundo, metieron danza no cristiana dentro de los templos, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Generalmente los templos son lugares consagrados para la reunión, pero ¿de qué sirve consagrar un lugar físico, de lo que sea, de material, de madera, de lo que sea? ¿De qué sirve consagrar ese lugar si no hay una consagración de los adoradores? ¿De qué sirve? Entonces es la hora de llevarnos de vuelta la presencia de Dios a nuestros hogares y terminar con la doble vida. Terminar con ese doble estándar de una conducta, de un lenguaje, de una música que se remite a ese lugar donde nos congregamos. He escuchado muchas veces a gente que dice, hermanos, este lugar, hablando por el templo físico, por el lugar de reunión, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Incluso algunos hasta el día de hoy lo siguen sosteniendo. En esa visión que vio Jacob maravillosa, donde ángeles suben y bajan. Terrible es este lugar, dice él, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Si tú me dices eso, y que hoy día eso es una realidad para nosotros hoy, me parece que te quedaste en el antiguo pacto. Porque hoy día es mejor. Hoy día nosotros, la presencia de Dios en la vida del creyente ya no está supeditada a que tengamos que ir a un lugar a encontrarnos con Dios. No es así bíblicamente. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Esa promesa significaba que ya Jesús no solamente estaría con ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, sino que en ellos a través del Espíritu Santo. Por eso que Jesús le dice a la mujer samaritana ahí en los primeros capítulos de Juan, ella la tenía clara, hay un lugar donde tenemos que ir a adorar. Ella tenía muy claro eso, como algunos se quedaron también con esa misma mentalidad, se va a adorar ahí. No, hoy día no es así para nosotros. El Señor espera adoración 24/7. Una vida rendida a Dios, una vida de culto, no que le des 2 horas al Señor, sino que nuestra vida sea un culto. No como me dijo alguien una vez, no, es que por lo menos tenemos que darle el diezmo del tiempo a Dios. No es así. No dice eso la Biblia, que Dios nos dice que tenemos que darle el diezmo del tiempo. Dios quiere nuestra vida.
Y la mujer samaritana lo tenía re claro. Para ella sabía que había un lugar donde había que ir a adorar. Y Jesús le dice, llegará la hora. Y escuche, y Jesús le dice, y ahora es, donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Ya no es una adoración supeditada a un espacio físico, a un lugar geográfico, sino que es una adoración espiritual. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Habla ahí en Romanos capítulo 12 y dice que ese es nuestro culto racional. Se cansó Dios de que les dediques 2 horas a la semana, 4, 6 horas a la semana. Se cansó Dios de eso. Sí, porque no es lo que Dios demanda de nosotros. No es que vayas y marques tarjeta, Señor, aquí vine, marcaste tarjeta. Yo vine, cumplí. No, es tu vida. Que nuestra vida sea el culto. Entonces es el tiempo de vivir consciente de que necesitamos la presencia del Señor de forma permanente. Y mire lo que pasó en la casa de este hombre, Obed-Edom, donde llegó el arca de Jehová, que dentro de otras cosas simbolizaba la presencia de Dios. ¿Sabe? 3 meses estuvo el arca ahí, en la casa de Obed-Edom, y la Biblia es clara. No nos entrega muchos detalles de este varón, pero con lo que dice es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom. Si lo dejara la escritura ahí, ya es grande. Un hombre bendecido. Usted podría decir un hombre bendecido, una mujer bendecida, bendice también a otro. Pero cuando la bendición de Dios, cuando el arca que simboliza la presencia de Dios llega a tu hogar, te anticipo, no solamente tú serás bendecido, no solamente tú serás bendecida. La escritura dice claramente lo que ocurrió en la casa de este varón. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Eso necesitamos. La presencia de Dios de vuelta. Eso necesitamos, ya no más vidas conformistas. Ya no necesitamos más vivir vidas religiosas, sino que nuestra vida comience a ser un culto a Dios, nuestra vida. Permanentemente vivir consciente de la presencia del Señor. Invita al Señor a tu hogar. Invita al Señor que llene tu casa. Yo sé que hay gente que sirve al Señor y que son los únicos en su familia. Bueno, es el tiempo de pedirle al Señor. El Señor nos dejó esta palabra maravillosa. Y yo te digo, eso le pasó a Obed-Edom. Eran otros tiempos. Todavía no era derramado el Espíritu Santo. Recién pasa eso en el libro de los Hechos. Se cumple la promesa de lo que el Señor había hablado a través del profeta Joel en el capítulo 2, que en los últimos tiempos el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Entonces ya no es solamente un arca física, sino que es la presencia de Dios en tu vida. Y eso es lo que necesitamos recobrar. A eso tenemos que volvernos, a vivir consciente de que el Señor no solamente quiere tener un encuentro con nosotros un día a la semana o 2, o en algunos casos cada 15 días, cada mes, todos los días, que nuestra vida pueda ser un culto a Dios, que el Padre, que la Madre, que la familia podamos vivir conscientes de la presencia de Dios. Te quiero decir
que el único que te puede ayudar, no solamente para lo que está pasando, sino para lo que viene, es Dios. Pero necesitas estar consciente que necesitas la presencia de Dios en tu hogar. Que el Señor se entrone en tu hogar. Que lo que se haga en nuestros hogares honre a Dios. Y que de una vez por todas termine ese doble estándar. Que lo que escuchamos en la radio honre a Dios. Que lo que vemos en cualquiera de las pantallas honre a Dios. Que nuestras familias honren a Dios. Porque donde está el altar de Jehová, donde está la presencia de Dios, ese lugar es bendecido. Y te vuelvo a decir, es mejor que lo que le ocurrió a Obed-Edom. Dice el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. Qué hermoso sería hoy día poder reemplazar el nombre de Obed-Edom por tu nombre. Y el arca de Jehová estuvo con la familia. Gloria al Señor.